Buenos días, seguimos con el simulacro de examen de Matemáticas de Ciencias para este junio del 2022. Vamos a empezar ahora con el ejercicio 5, que ya pertenece al bloque de geometría. Lo copiamos en primer lugar. Y vamos a empezar con la resolución de dicho ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice así: dado el plano de ecuaciones 2x más y más z menos 3 igual a 0 y las rectas de ecuaciones x más y más z igual a 0, bueno, si os dais cuenta, el plano nos lo está dando en forma implícita y las rectas también nos dan sus ecuaciones implícitas, calcule el punto de intersección del plano y pi de la recta R. Yo antes de calcular el punto de intersección, yo nunca calculo un punto de intersección si previamente no he calculado su posición relativa. Así que lo primero que haría sería estudiar la posición relativa de esa recta y de ese plano. Para eso lo que hacemos siempre es escribir una primera matriz donde ponemos la ecuación del plano y la ecuación de la recta, ambos en implícitas. Si queréis poner primero, por ejemplo, la recta, que sería 1x, 1y, 1z igual a 0, y 1x menos 1y, 1z igual a 2. Y a continuación ponemos el plano, 2x, 1y, 1z, y este 3 lo paso para la derecha sumando, e igual a 3. Esto sería la x, esto sería la y, esto sería la z, y estos los términos independientes, ¿vale? Como siempre, esto va a ser nuestra matriz A, y como siempre va a ser nuestra matriz ampliada. Estas dos primeras ecuaciones son las ecuaciones en implícita de la recta. Esta tercera ecuación es la ecuación en implícita de nuestro plano. Y recordad que para calcular la posición relativa, a mí me gusta siempre calcular el rango de A y el rango de la ampliada. Y dependiendo de cuáles sean los rangos de ambos, de la A y de la ampliada, pues así será la posición relativa entre una y otra. Si nos sale el rango de A2 y el rango de la ampliada 2, eso significa que la recta está contenida dentro de nuestro plano. Si nos sale el rango 2, 3, eso significa que la recta va a ser paralela al plano. Y por último, si nos sale el rango 3, 3, eso significa que la recta es secante o corta nuestro plano. Bueno, pues para estudiar el rango, y aquí cada uno debe utilizar lo que prefiera, a mí me gusta mucho, una vez más, hacer Gauss. Vamos a hacer primero un 0 aquí y luego un 0 ahí. Para hacer este 0, en primer lugar, pues lo que haremos será simplemente a la fila segunda le restaremos la fila primera. Habitualmente utilizamos nuestro pivote. Y nos quedaría 1, 1, 1, 0. Aquí 1 menos 1 nos va a salir 0. Menos 1 menos 1 nos va a salir menos 2. 1 menos 1 nos va a salir 0. Y 2 menos 0 nos va a salir 2. Y ahora ya, para eliminar este 2 que nosotros tenemos aquí, pues a la fila tercera le voy a sumar la fila primera, pero multiplicada por menos 2. Menos 2 por 1 nos va a dar menos 2, y más 2 sería 0. Menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 y 1 menos 1. Menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 y más 1 nos va a quedar menos 1. Y menos 2 por 0 sería 0. 0 y 3 nos va a quedar 3. Perfecto. Pues nada, seguimos. Ya tan solo nos faltaría por eliminar ese menos 1. Si volvemos a seleccionar nuestra diagonal principal, lo único que nos faltaría, pues por ejemplo, la última operación que podríamos hacer sería la fila tercera la multiplico por menos 2 para que esto se me convierta en un más 2 y le sumo la fila segunda. Recordad que siempre utilizamos los pivotes para eliminar. Bueno, y esto pues nos quedaría 1, 1, 1, 0. Aquí nos quedaría 0, menos 2, 0, 2. También la verdad es que podríamos haber simplificado la fila segunda antes de hacer esa operación. Y bueno, cuando hagamos la última operación, pues sería, nos va a quedar 0. Si esta fila la multiplico por menos 2 por menos 1 sería más 2 y menos 2 nos va a quedar 0. Si esto aquí lo multiplico por menos 2 me va a quedar más 2 y 0 nos va a quedar 2. Y si esto aquí lo multiplico por menos 2 nos va a quedar menos 6 y más 2 nos va a quedar menos 4. Bueno, pues ya hemos hecho Gauss, ¿vale? Si os dais cuenta, la matriz A tiene 3 filas con números, la matriz ampliada tiene 3 filas con números, no podemos seguir eliminando ya nada sin que nos salgan ceros por otro sitio, con lo cual ya podemos decir que como el rango de la matriz A es 3 y el rango de la matriz ampliada también es 3, ¿vale? El plano corta a nuestra recta. Para calcular el punto de corte simplemente terminar de resolver nuestro sistema. El sistema se queda muy sencillito, esto nos va a quedar x más y más z igual a 0, de aquí nos va a quedar menos 2y es igual a 2, y de la última nos queda que 2z es igual a menos 4. Con lo cual, de aquí sacaríamos la z, nos va a quedar menos 4 entre 2, que nos va a quedar que la z vale menos 2.
De aquí sacaríamos la y, nos va a quedar que la y es 2 entre menos 2, que nos va a quedar que la y vale menos 1. Y ya simplemente viniéndonos más arriba nos quedaría x más y que es menos 1, más z que es menos 2, igual a 0. Y de aquí despejando la x nos va a quedar que la x vale 3. Bueno, pues ya tenemos nuestro punto de corte entre esa recta y ese plano. Sería x3, y menos 1, z menos 2. Ya tendríamos lo que nos pregunta en el primer apartado. Yo prefiero siempre, en primer lugar, calcular, ¿vale? Calcular la posición relativa, y yo, una vez que ya veo que la recta y el plano se cortan, pues ya calculamos el punto de corte. Hagamos en siguiente lugar el C, que también es bastante sencillito, ¿vale? Y luego ya nos dejamos para el último lugar el apartado B, que es el más complicado. Nos dice que calculemos el ángulo que forma esa recta y ese plano. Recordad que lo que hacíamos simplemente para calcular el ángulo que forman esa recta y ese plano, simplemente, ¿vale? Hay una fórmula que nos dice siempre que el seno del ángulo que forman esa recta y ese plano se obtiene simplemente cogiendo y cogemos el vector de la recta, lo multiplicamos escalarmente por el vector normal del plano, dividimos entre el vector de la recta en módulo y el vector normal del plano en módulo, y todo esto aquí lo vemos simplemente en valor absoluto. Tenemos que hacer todas estas operaciones y luego hacerle la inversa del seno, es decir, el arco seno en la calculadora, SIF seno, y ya obtendremos el ángulo. Para poder hacer esto, el vector normal del plano es muy sencillito, sabéis que es lo que va delante de la xz, pero sí que es verdad que deberíamos de hacer o deberíamos de sacar el vector de la recta. Así que vamos a ello, ¿vale? Como sabemos que el plano, vamos a empezar por el plano, como el plano es el plano de ecuaciones 2x, 2x más y más z igual a 3, más y más z igual a 3, ya sabemos que su vector normal es lo que va delante de la x, de la y y de la z, o sea, sería el 2, 1, 1. La recta es un poquito más complicada, porque la recta, como nos la dan implícitas, ¿vale? Pues tendríamos x más y más z igual a 0, x más y más z igual a 0, y x menos y más z creo que era igual a 2, pero vamos a volver a mirarlo, no vaya a ser que lo hagamos mal. Bien, perfecto. Y para sacar el vector de la recta, cuando me la dan implícita, a mí me gusta mucho hacer siempre un producto vectorial. Hacemos IJK, cogemos las coordenadas de xz, que sería 1, 1, 1, y las coordenadas de xz de la segunda ecuación, que sería 1, menos 1 y 1. Y desarrollamos este determinante. A mí me gusta mucho hacerlo por adjunto. Me cojo la y lo multiplico por su determinante adjunto, que sería tacho columna, tacho fila, nos va a quedar esto de aquí, que sería 1, 1, menos 1, 1. Luego sería menos j por su determinante adjunto. Tachamos su columna y su fila y nos va a quedar 1, 1, 1, 1. Y por último, más k por su determinante adjunto. Cuando echemos la columna y la fila, pues nos va a quedar 1, 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Bueno, cuando hagamos esto, pues nos va a quedar 1 menos menos 1 sería, si no me equivoco, sería 2i. Aquí nos va a quedar 1 menos 1 sería 0. Nos va a quedar menos 0j, o me da igual, más 0j. Y aquí nos va a quedar menos 1 sería menos 2, menos 2k. Con lo cual, el vector de la recta R sería el 2, 0, menos 2. Lo podríamos simplificar, pero no nos vamos a calentar la cabeza, ¿vale? Para no cometer ningún error. Bueno, pues ya podemos calcular realmente el ángulo de esa recta y ese plano. El seno del ángulo que forman sería el vector de la recta, que sería el 2, 0, menos 2, multiplicado por el vector normal del plano, que hemos dicho que era el 2, 1, 1, el 2, 1, 1, y todo dividido entre el módulo del vector de la recta, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado por, y el módulo del vector normal del plano, que sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y todo en valor absoluto. Esto nos quedaría, pues 2 multiplicado por 2 sería 4, 0 multiplicado por 1 sería 0, y menos 2 multiplicado por 1 sería menos 2. Y abajo pues nos quedaría raíz de 4 y 4 sería raíz de 8 por, y esto nos quedaría 1 y 1, 2, y sería por raíz de 4. Al final, bueno, lo vemos en valor absoluto, 4 y menos 2 serían 2, 2 dividido entre raíz de 8 por raíz de 4 nos quedaría raíz de 32, ¿vale? Como siempre, una vez más, en valor absoluto, es decir, que el seno del ángulo que forma, ¿vale? Pues se quedaría, ¿vale? Pues 2 dividido entre la raíz de 32, que si queremos, extrayendo factores, nos va a quedar 4 raíz de 2. De hecho, si simplificamos el 2 con un 2, nos va a quedar que esto es 1 partido de 2 raíz de 2, así. Si simplificáramos y si multiplicáramos arriba y abajo por la raíz de 2,
que realmente todo aquí ya os aconsejo que no os calentéis la cabeza, y esto ya lo calculéis con la calculadora. Si multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 2, pues nos quedaría arriba raíz de 2 y abajo nos quedaría un 4. Lo más importante, para calcular el ángulo, pues ya os vais a la calculadora, hacéis el shift seno, que eso es el arco seno de ese numerito que tenemos ahí, que es raíz de 2 partido de 4, y lo que os salga, pues realmente ya será el ángulo que forma esa recta con ese plano, ¿vale? Que eso ya os dejo que lo hagáis vosotros con la calculadora. Y por último, el apartado B de este ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos que encontrar la ecuación, encontrar la ecuación de la recta S contenida en el plano pi y que es perpendicular a la recta R. O sea, nosotros tenemos que hacer, ¿vale? O tenemos que construir una recta S, como me está diciendo aquí, ¿no? A ver, vamos a volver a leerlo otra vez. Encuentra la ecuación de la recta S dentro del plano pi y que corta perpendicularmente a la recta R. O sea, tenemos que hacer una recta S, ¿vale? Tenemos que hacer una recta S que esté contenida en el plano pi y queremos que esa recta S, ¿vale? Sea además, ¿vale? Perpendicular, esa recta S sea perpendicular a la recta R. Es decir, recordad que, imaginaros que este es vuestro plano pi, ¿de acuerdo? Queremos que esto aquí sea nuestra recta S, que esté contenida, y queremos que corte de forma perpendicular, ¿vale? Queremos que corte de forma perpendicular a nuestra recta R. Es decir, queremos que el ángulo entre la R y la S, ¿vale? Sea de 90 grados. O sea, que el vector de la S y el vector de la R sean perpendiculares. Bueno, yo sé que este punto de aquí, como la R corta el plano en un punto, ¿vale? Como quiero que la recta R corte a la recta S de forma perpendicular, yo sé que para construir la recta S nosotros necesitamos siempre un punto y un vector. Como punto vamos a coger justamente el punto de corte que hemos hallado en el apartado A, que es el punto donde la recta R corta el plano y por tanto, ¿vale? Será el punto de corte de ambas rectas, ¿vale? Es decir, el punto de corte, ya no recuerdo lo que nos ha salido, ¿vale? Pero lo que nos ha salido el punto de corte era el 3 menos 1 menos 2. 3 menos 1 menos 2. Y ahora para calcular el vector de la recta S, porque siempre para calcular una recta no hace falta su vector, sabemos dos cosas, ¿vale? La primera, como la recta S es perpendicular a la recta R, el vector de la recta S debe ser perpendicular al vector de la recta R. Y como la recta S está contenida en el plano, el vector de la recta S también tiene que ser perpendicular al vector normal del plano, con lo cual el vector de la recta S también es perpendicular al vector normal del plano. Cuando yo quiero un vector que es perpendicular a otros dos, para obtener ese vector tenemos que hacer el producto vectorial de esos dos vectores, es decir, ese vector, el vector de la recta S, lo obtendremos cogiendo el vector de la R y multiplicándolo vectorialmente con el vector normal del plano. Con lo cual, para calcular el vector de la recta S no hace falta hacer un producto vectorial, es decir, el vector de la recta S lo haremos haciendo IJK, cogeremos el vector de la recta R, que lo hemos sacado en el apartado C, que creo que nos salía el vector de la recta S, era el 2, 0, menos 2. Cogeremos el vector normal, que el vector normal era el 2, 1, 1, y haremos el producto vectorial. Y con esto obtendremos el vector de la recta S. Bueno, si lo volvemos a hacer por adjunto, esto sería I multiplicado por su adjunto, que nos va a quedar pues 0, 1, 1 menos 2, 0 menos 2, 1, 1, menos J multiplicado por su adjunto, que nos va a quedar 2, 2, menos 2, 1, y por último, más K multiplicado por su adjunto, que nos va a quedar 2, 0, 2, 1. Bueno, si hacemos estas operaciones, pues nos va a quedar 0 menos menos 2 sería 2i, aquí nos va a quedar 2 menos 2 más 4, que nos va a quedar 6, con el menos sería menos 6j, y por último 2 menos 0 nos va a quedar 2k, si no me equivoco. Con lo cual el vector de la recta S sería el 2 menos 6, 2, que una vez más lo podemos simplificar, pero lo vamos a dejar tal y como está. Y bueno, una vez que ya tengo el vector de la recta S, ya la recta S la tenemos perfectamente definida. Como punto de la recta S hemos utilizado el punto de corte, que sería el 3 menos 1 menos 2. No sé si era menos 1 menos 2 o 3 menos 1 2, vamos a verlo bien. Era 3 menos 1 menos 2. Una vez más, es facilísimo copiar mal.
Y como vector de la recta S, hemos dicho que cogemos el 2 menos 6, 2. No nos calentamos mucho la cabeza, si queremos escribimos la continua, x menos la x del punto, y menos la y del punto, que sería y menos menos 1, sería y más 1, y z menos la z del punto, sería z menos menos 2, que sería z más 2, y abajo simplemente colocamos el vector directo de la recta. Y esto que nosotros tenemos aquí sería la ecuación continua de nuestra recta S, ¿vale? Y con esto ya pues damos por terminado este ejercicio. Sí que es verdad, una vez más, que este apartado es bastante más, bueno, un poco más difícil de lo que habitualmente por norma general se nos suele poner. Pues nada,